Traiciones y de la represión continúan. Hoy probablemente sea aún más necesario comprender que si la acción política no es guiada por la razón, el error es inevitable. Este año se han cumplido 70 años desde la muerte del último gran dirigente del proletariado revolucionario, el camarada Stalin. A partir de ese momento, del momento de su muerte, quedó claro que las gloriosas batallas de los comunistas soviéticos por construir un nuevo Estado proletario sobre los restos del Estado burgués, la dureza de la lucha que afrontaron durante años los comunistas de todo el mundo contra el imperialismo y contra su propia burguesía, pero especialmente durante la Gran Guerra contra el nazifascismo, todo eso había contribuido a reforzar su unidad frente al más feroz y brutal enemigo, sí, pero al mismo tiempo había venido a suavizar también la lucha ideológica en el seno de los propios partidos comunistas. El traidor Jrushchov, apoyándose contra todo criterio racional en la falsa tesis de que la Unión Soviética ya había superado la fase de construcción socialista y entraba en la construcción del comunismo, y aprovechando el enorme prestigio que tenía la Unión Soviética entre los trabajadores de todo el mundo, que admiraban los inmensos logros del primer Estado proletario de la historia y su heroica dirección en la derrota del nazifascismo, atacaba una a una todas las determinaciones que a lo largo de aquellos durísimos años habían conformado la ideología leninista. Unas determinaciones cuya certeza, además, confirmaban los hechos objetivos. El revisionismo hablaba de tránsito pacífico y de vías nacionales al socialismo. Se hacía eco de las mentiras de los gobiernos imperialistas.
de los titistas y trotskistas contra Stalin, personalizando en él el ataque al marxismo-leninismo. Daba así comienzo una carrera de infamias, de mentiras y desafueros contra el leninismo y los partidos leninistas, que los hicieron permeables a la influencia de todo tipo de teorías idealistas burguesas que negaban el internacionalismo proletario, afirmaban que la lucha de clases había terminado y que era posible superar el capitalismo desde dentro del Estado burgués. Defendían que los partidos comunistas ya no eran la vanguardia y debían transformarse en partidos de masas, que ya no servía la tesis de Lenin cuando afirmaba solo un partido dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir la misión de combatiente de vanguardia. Empezaban, en fin, los tiempos del eurocomunismo, de las vías nacionales al socialismo, de la coexistencia pacífica con el imperialismo y, en nuestro país, de la reconciliación nacional. Ahora, cualquiera que esté al tanto de la situación nacional e internacional puede ver las consecuencias de aquella traición. El resurgimiento de los fantasmas del pasado es un hecho. El fascismo de nuevo está rampante en Europa. El nazi-sionismo asesina al pueblo palestino y le quita la tierra. En España, la izquierda institucional de nuestro país, heredera del carrillismo, defiende un régimen que trajo una falsa democracia sin ruptura con el franquismo, en el que ya no cree la mayoría trabajadora y que tampoco interesa a lo más turbio de la derecha, que ve posibilidades de deshacer un pacto que entonces le convenía para mantener intacto el control de todas las instituciones del Estado, pero del que hoy pueden prescindir porque no necesitan sus molestas formalidades. Y esta es precisamente la razón de la publicación de este libro, que recopila artículos de nuestro camarada sobre cuestiones internacionales. No todos traicionaron. Sí, hubo y hay organizaciones que mantenemos el combate por la superación revolucionaria del Estado burgués, que seguimos considerando esta una tarea de los trabajadores, de los comunistas de todo el mundo, que continuamos defendiendo el internacionalismo proletario y la necesidad de apoyar las luchas de nuestros hermanos de todos los países en el combate por la emancipación. La pelea contra las tesis de los revisionistas khrushchevistas, primero, contra el idealismo maoísta y la podrida ideología que sustenta su socialismo con características chinas, que hoy disputa la hegemonía del campo imperialista de Estados Unidos, después de haberlo apoyado durante años, dio paso en el camarada Raúl a la lucha contra la entrada del Estado monárquico en la OTAN y la Unión Europea, impuestas, por cierto, por el socialliberalismo, por el PSOE, por gobiernos del PSOE, que profundizaron la entrega de la soberanía de nuestro país al imperialismo yanqui. Esa es la pelea a la que dedicó su vida nuestro camarada Raúl, y junto a ello la tarea de unir a los marxistas leninistas del mundo, plasmada hoy en la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones ML, la CIPO-ML, que hoy es una realidad gracias principalmente a los trabajos de camaradas como Raúl. De todo ello trataba el camarada en los artículos que están a vuestra disposición. Esta primera edición recoge aquellos que hacen referencia a la política internacional, y en una próxima entrega se publicarán sus análisis sobre las luchas de nuestro país y las posiciones de nuestro partido en ellas. Como señalaba el camarada Carlos, nuestra intención es que este segundo tomo se publique el año próximo, el año 2024, si ello es posible, porque en la última reunión del pleno ampliado de nuestro comité central acordó la convocatoria para finales del próximo año de nuestro 10º congreso. El año que viene se cumplirán además 60 años de la constitución del Partido Comunista de España marxista-leninista en contra del revisionismo internacional y del oportunismo patrio, del oportunismo español, del carrillismo. En definitiva, compañeros, la caída en las redes de revisionismo de unos partidos que habían demostrado ser
el instrumento más importante del proletariado para luchar por la emancipación de nuestra clase contra la burguesía imperialista, que habían logrado victorias inapelables contra el capitalismo rapaz, en unos momentos en los que las dificultades objetivas de todo tipo que tuvieron que encarar superan sobradamente las que nosotros afrontamos hoy, no fue obra de la degeneración de un solo elemento, de un solo personaje, ni pudo llevarse a cabo sin que el enemigo aprovechara incluso el elevadísimo concepto de la disciplina de los comunistas, que desvirtuada y mal entendida, llevaba a la fe ciega de los militantes en sus dirigentes, sin hacer una reflexión sobre lo que estos defendían, colocando así la unidad formal del partido por delante de su unidad ideológica. Raúl fue testigo de aquel tiempo y frente a la traición se convirtió en actor esencial en los esfuerzos por mantener encendida la llama de la revolución en España y en el mundo. Gracias a él y a personas como él y como su compañera entonces y hasta su muerte, Elena Ódena, en momentos de tanta confusión como los actuales, continúan existiendo fuerzas que luchan por la superación revolucionaria del Estado liberal frente a la barbarie y la guerra que crecen, en unos momentos en los que se abre paso de nuevo el enfrentamiento abierto entre las potencias imperialistas con sus consecuencias de destrucción, de muerte y de miseria. Vivimos una coyuntura en la que, como dijeran los grandes dirigentes revolucionarios, los días valen por años. Y para orientarnos y para orientar a la nueva generación de luchadores, es importante leer los análisis de los revolucionarios que nos precedieron en el combate y vivieron también momentos de gran confusión general como los que vivimos, de camaradas que, como el camarada Raúl, supieron transformar esa indecisión de las masas, ese momento de angustia, de confusión, en decisión y en acción revolucionaria. He ahí la importancia del libro que presentamos hoy. Sobre todo ello escribió Raúl como dirigente de los comunistas españoles. Se trata ahora de que quienes se incorporan al combate por el futuro, por un futuro sin explotación, tengan una referencia viva sobre ello que les ayude en sus quehaceres de ahora. Arriba, vaya de la